Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Her Talks, esta vez con una edición especial de Nuestros Héroes. Para mí es un verdadero placer tener a un invitado y una persona que admiro mucho y que conocí gracias a mi profesión como abogado deportivo. Él es Jorge Aguirre. Jorge Aguirre, bueno, ahorita nos va a contar más su historia como futbolista profesional, que así empezó sus inicios. Sin embargo, más que ser futbolista profesional y lo que encamina a un tema en la carrera, Jorge llegó a mi vida hace un año aproximadamente con un proyecto espectacular que se llama The Players Academy y que lo está desarrollando y bueno, que tuve la oportunidad con algunos colegas de la industria de compartir conocimiento. Y acá viene el tema más importante, que Jorge, a través de la historia que va a contar, nos va a dar esos tips como de inspiración de qué lo llevó a este emprendimiento, cómo es su vida ya después de ser un atleta profesional y bueno, lo que les digo, yo cuando hablé fuera de cámaras detrás de eso y bueno, lo mismo, sobre todo el profesionalismo que él le da, son de esas personas que nos atrevemos a invitar a este espacio que les recuerdo que lo que busca es inspirar a otras personas que sigan buscando sus sueños a través de una pasión, como en este caso puede ser el fútbol. Así que, Jorge, bienvenido a Nuestros Héroes, de verdad es un placer, muchísimas gracias por la invitación. No, César, por favor, al contrario, antes muy agradecido por la invitación, muchísimas gracias por las palabras que dijiste de reconocimiento y de elogio. La admiración es mutua, también te conocía desde hace rato por el gremio, más no nos habíamos conocido personalmente y me honra mucho pues estar en este espacio y no solo en este espacio, sino con el nombre que tienes para este podcast y me identifico totalmente con poder inspirar, poder ayudar, poder servir. Y bueno, acá estamos para conversar y para mostrarle a la gente lo que venimos haciendo. Bueno, para entrar en un contexto de las preguntas que hemos preparado para ti, pues cuéntanos, digamos que, pues a ver, todo niño sueña con ser futbolista y tú que tuviste la oportunidad de serlo, pues ¿qué? ¿Cómo fueron esos primeros pasos del fútbol de Jorge Aguirre para llegar a las grandes ligas? Bueno, yo como diría que la gran mayoría, un chico con una ilusión desde muy niño apasionado por el fútbol, desde que tengo uso de razón lo practico. Siempre marqué una diferencia desde lo deportivo en el barrio, jugaba con los mayores y digamos que desde niño tenía esa esencia y esa capacidad dentro de mí. Tuve la fortuna de jugar un torneo muy conocido en Medellín que se llama el Baby Fútbol, que es un torneo muy tradicional y en el cual quedé en el año 2000, quedé como mejor jugador y goleador de ese torneo. Y ahí yo diría que se comenzó a profesionalizar mi carrera porque teniendo 12 años ya tanto Envigado, Medellín, Nacional, los equipos de acá se disputaban por tener mis derechos deportivos, lo cual digamos que doy un salto muy importante hacia Envigado. Un año antes pasé por un equipo que se llama Ferrobálvulas, que también es muy tradicional. Y luego, pues, Envigado compra los derechos deportivos míos y digamos que ahí arranca como más profesionalmente lo que ha sido mi carrera. Ahí debuto, ahí me retiro. Entonces también es un club al cual le tengo mucha gratitud, pero nace como todo niño, soñador, un chico también como la gran mayoría de nosotros con muchas dificultades económicas y que encuentra en el fútbol esa salvación y esa posibilidad de salir adelante a través del deporte. Para nadie es un secreto que Envigado tiene muy buena fama pues, por su famosa cantera de héroes. Dicen por ahí que el que tiene como esa oportunidad de hacer sus procesos de divisiones inferiores puede llegar pues como a los lugares que te pueden llevar el fútbol. Desde tu concepto que tuviste la oportunidad, ¿qué puede ser eso que marca la cantera de héroes que a día de hoy pues, sea una cantera tan reconocida, no solo en Colombia, sino a nivel mundial? Tú que lo viviste realmente, ¿qué es eso que los puede hacer diferentes? Bueno, yo creo que en la época que estábamos nosotros marcaba mucho la diferencia la captación del talento, o sea, detectaban a edades muy tempranas las capacidades de niños que, sin embargo, siguen siendo apuestas. Uno comprar un chico pues comprar los derechos deportivos de un jugador desde los 11 años, 12 años, 13 años, no es para nada fácil. Pero yo creo que esa visión que tenía Envigado en detectar esos talentos ayudó mucho a que explotara realmente esa cantera, porque en la generación mía o en la camada mía llegaron jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Freddy Guarín, Giovanni Moreno, Dorlan Pavón.
Jonathan Álvarez, y llegaban simplemente por la visión que tenía en el momento el dueño del club, y lo que hacían era que nos metían en un grupo élite, en esa época se llamaba el grupo élite, que era como un grupo especial de distintas edades con proyección y nos entrenaban de manera diferente. Por lo general íbamos a entrenar con el equipo profesional y competíamos con nuestras categorías. Y pues a la postre todos los chicos, obviamente complementado con toda la capacidad de los entrenadores y digamos el refuerzo técnico táctico que le dan a uno allá bajo su metodología. Para mí eso, pues digamos, marca la diferencia. Y como es un club que da la oportunidad de jugar a los chicos, obviamente pues también todos estos talentos se van a potenciar más. En algunos clubes que tienen tanta exigencia, digamos, desde su hinchada, de conseguir títulos, de pelear por cosas, se hace más difícil porque el rango de poder asumir esos riesgos de poner a debutar jóvenes es más difícil. Mientras que Envigado lo trae en su ADN, ¿cierto? Tiene la posibilidad, no le exigen títulos, no tiene una afición que lo está presionando. Y eso hace que los chicos también con menos presión puedan salir a competir y mostrar su talento. Y ya después de que se ganó un nombre, obviamente diría que en el mundo se fija en la cantera con Envigado y por mucho tiempo, por muchas generaciones ha sacado casi que los jugadores de la selección y hoy en día tiene, desde la época que te digo hasta hoy, tiene quizás los más destacados en proyección que son John Hader y Yasser Asprilla. Entonces, no, pues me siento orgulloso de ser parte de la cantera, la verdad. Y la pregunta, porque pues obviamente desde el tiempo que tú iniciaste a este, y lo hablo simplemente como abogado deportivo, uno observa un avance notable, digamos, en temas de formación. A día de hoy en Colombia uno observa que ya la gente habla, claro, su formación es un tema futbolístico, pero también va en la nutrición, lo psicológico, en fin. En esa época, ¿qué tanta importancia le daban a eso? ¿O simplemente era ese entrenamiento deportivo que tú dices que tenías una habilidad y la explotaban al máximo? ¿O ya en ese grupo de élite tú veías que había como ciertas cosas diferentes a lo que podías ver de otras escuelas de formación? Bueno, yo creo que todo en la vida va evolucionando, incluso el fútbol también ha evolucionado. En esa época, digamos, teníamos, podríamos decirlo, los avances tecnológicos de la época, pero en ese momento era correr con un paracaídas pegado, era saltar con resortes, era darle vueltas a un campo de golf, ¿cierto? O sea, eran entrenamientos diferentes, era una generación diferente, incluso hasta la misma educación tradicional antigua del pelado no se sienta a la mesa de los grandes, del pelado se pone la media rota, del pelado no le puede hablar a los mayores. Y fue digamos, nos ayudó porque eso nos hacía forjar el carácter. Hoy en día eso está muy invertido, digamos, ese tipo de educación tradicional ya no se usa. Los chicos hoy asumen otros roles dentro de los clubes. Y hasta me atrevo a decir que incluso el liderazgo de los jugadores mayores se ha ido perdiendo porque anteriormente se respetaba mucho, hoy en día no se respeta tanto al jugador mayor que llega a este tipo de clubes a pretender formar a los chicos, porque los chicos se convirtieron en el patrimonio y en el activo más importante que tienen los clubes. Entonces, eso ha cambiado mucho, sin duda la tecnología y el conocimiento y la preparación de los expertos ha evolucionado mucho. En esa época a nosotros nos tocaba mucho entrenador empírico que tenía, digamos, el conocimiento de la vieja escuela, sido entrenador durante 10, 15, 20 años, más no por la preparación y la academia que tuvieran. Hoy es al contrario. Hoy tenemos los entrenadores en fuerza básica, son chicos muy preparados, muy, muy preparados, que tienen metodologías de entrenamiento que están al alcance en cualquier lugar del mundo por la tecnología. Y eso obviamente hace que salgan clubes como un Estudiantil, como un Arco Zaragoza, que sacan jugadores al fútbol internacional sin necesidad de pasar por equipos tradicionales o de primera. Y hace que también equipos como Envigado, como Fortaleza, también exporten jugadores directamente al fútbol internacional. Yo creo que todos esos avances han traído un desarrollo importante para el país y para el fútbol en sí. Y obviamente a mí me tocó otra época, me tocó sin duda otra época de la preparación física, de la preparación técnica, de una escuela educativa diferente de los entrenadores que lo gritaban a uno y entre más exigente y más lo braveaban a uno, tenía que uno desarrollar más carácter. Y hoy en día ha cambiado mucho, es la evolución y es diferente. Claro, obviamente que cuando uno ya lee estos reportes de FIFA, Colombia se ha vuelto un país exportador interesante y vuelvo a lo mismo.
Yo soy de la idea que el tema de la exportación de jugadores cambió desde el 2014, desde que nos fue también en el Mundial de Brasil. Desde tu concepto, digamos, con ese expertise que puedes tener en fútbol formativo, ¿qué son las cosas buenas que tiene el fútbol aficionado en Colombia? Pero ¿qué falencias hay que trabajar como para dar ese pasito? Y te lo digo porque me quedé con una entrevista que oí de Lorenzo hace poco. Tuvimos el subcampeonato de la Copa América, donde él decía que estábamos en un fútbol adolescente y estamos a puertas prácticamente de llegar a ese fútbol adulto que pues yo como fanático de la selección de Colombia espero que se vea reflejado en mayores logros deportivos. ¿Qué se puede mejorar realmente como para seguir ese proceso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos algo muy a favor y es ese ADN en cuanto a la condición física y técnica. O sea, la condición físico-atlética de nosotros es sobresaliente porque tenemos una diversidad de culturas y de regiones que hacen que crezcan chicos con diferentes talentos en un lugar explosivos, rápidos, fuertes, veloces, en otros con más capacidad técnica, en otros con habilidades diferentes, más racionales. Incluso es el fútbol paisa, que es un fútbol más racional, son jugadores que elaboran más juego, que son más determinantes. Los del Valle son rápidos, los de la costa son goleadores. O sea, tenemos una característica bien particular en el talento. Yo creo, y siempre lo he creído porque he convivido con muchos de ellos, que la gran diferencia entre un jugador top, élite a un jugador cualquiera no es el talento, no es el talento, es la mentalidad, es la mentalidad. Y lo digo porque he convivido con los deportistas más importantes de mi generación, con James, con David Ospina, con Juanfer, con Gio, con Dorlan, con Yasser, con John Hader, con, no sé, chicos de pronto del público más local como Jason Guzmán, y son pelados que tienen un chip diferente en cuanto a mentalidad y que se creen la película, muchos lo llaman agrandados, o podría decir que es una confianza importante la que tienen que les permite desarrollar en cualquier lugar su talento. Y esa mentalidad es la que hace diferente a un jugador, porque técnicamente y con habilidades físicas hay por montones. Es como el caso mío. Yo conocí muchos jugadores mejores que yo, pero muchísimos, muchísimos. Pero nunca tuvieron ni la disciplina que yo tuve, ni la perseverancia que yo tuve, ni la tolerancia a la frustración que yo tuve, ni la capacidad de resiliencia a pesar de mil veces no y no y no y seguir y de reinventarme. Y eso yo creo que hace muy fuerte el jugador. Cuando Lorenzo dice eso, creo que el jugador está en esa transición desde las épocas, no sé, de Faustino, el Pibe, comenzaron a abrirnos esos espacios en el fútbol internacional, pues sucedidos por un Juan Pablo Ángel, que empezaron a marcar, digamos, eras diferentes, y esta generación del 2014 que nos abrió las puertas ante el mundo, lo de James, lo de Cuadrado, lo de Muriel, lo de Vaca, lo de David, lo de, no sé, se me pasan muchos jugadores, nos abrieron la puerta y la gente se dio cuenta que el futbolista colombiano tiene la capacidad, después de adaptarse, a rendir al máximo nivel. Entonces yo creo que hoy nosotros estamos dando esa evolución a que el chico puede llegar más adaptado, puede llegar, y siempre pongo el caso de Lucho Díaz. Si Lucho Díaz hubiera sabido hablar inglés, a lo mejor hubiera valido otros 10 o 15 millones de dólares más. Y eso que ayuda a la adaptación rápida de los jugadores es lo que termina marcando la diferencia, porque en el fútbol internacional y en la competencia tan alta no te da tiempo de nada. Usted llega a un equipo de esos y si en 2 meses no rindió, ya a los 6 meses están buscando el mejor jugador del mundo para llevarlo en esa posición. Es así de sencillo. Y dentro de esa adaptación, yo creo que hace parte los clubes formadores, los clubes profesionales, y algo que no se trabaja mucho, que es lo que estamos haciendo nosotros, es la formación integral. También preparar al deportista más allá de lo técnico y lo físico, sino desde lo intelectual, que obviamente eso también le permite a uno tener una capacidad diferente a la hora de analizar el juego, a la hora de leer un rival, a la hora de entender interpretaciones que quiere un entrenador, o incluso a tomar decisiones que requiere el juego, siendo autónomo. Entonces, yo creo que eso, si lo mejoramos, nos podría hacer muy diferentes, muy diferentes. Oye, me quedo con algo de la resiliencia y del tema de la mentalidad.
por ejemplo, en esa carrera que tú tuviste, ¿qué importancia tú le darías como al aspecto humano de los jugadores en su formación? ¿Cómo crees que las emociones, la familia, el entorno influyen en su desarrollo tanto dentro y fuera del campo? ¿Qué tan importante es eso? Es que un futbolista, me atrevería a decir que cualquier atleta, cualquier deportista es un complemento de cosas. Y siempre pongo el ejemplo muy sencillo. Cuando usted compite por el barrio, en el barrio, por la casa, en la cuadra que competía con los amigos, uno siempre se reía, driblaba, hacía paraditas, pero cuando aparecía la famosa apuesta por la gaseosa, por la litro, por el que pierda paga, cualquier cosa, la competencia cambiaba. La competencia automáticamente se pone seria, se pone agresiva, se pone exigente, nadie quiere perder. Y la gente no comprende que lo de nosotros es un trabajo, que lo de nosotros es un empleo. Y nosotros amamos el fútbol, disfrutamos jugar al fútbol, pero el fútbol competitivo, el fútbol laboral es otra cosa, es otra tensión diferente. Cuando a uno le exigen ya todos los días la presión mediática de la hinchada, de los entrenadores, la presión diaria del día a día de tener que competir con tus propios compañeros, ahí es donde las habilidades y las capacidades comienzan no a disminuirse, sino a opacarse. Y el que tiene el carácter y la personalidad de sacar su habilidad en los momentos más difíciles son los que terminan marcando la diferencia. Por eso uno ve jugadores como patear un penalti. Los jugadores que son capaces de patear el penalti en el último minuto son los jugadores que más valen. Son los jugadores que más carácter y personalidad tienen. Los jugadores que cuando las papas están calientes son los primeros que van y piden la pelota y van y asumen el rol y el protagonismo. Para no ir muy lejos, un James. James es uno que cuando las papas están difíciles va y te quita la pelota y asume el rol. Y a lo mejor fuera de la cancha no sea el líder que la gente espera y que hable y que contagie a todo el mundo, pero es un líder de la tarea, que es un líder dentro del campo porque hay diferentes tipos de liderazgo. Y cuando usted va a ver los ejemplos que yo le puse ahora, James, Juanfer, Gio, David, Cuadrado, etcétera, etcétera, son chicos que ante la dificultad son los que sacan el pecho y son los que ponen digamos, la responsabilidad de todo esto. Y eso es fundamental porque uno en el fútbol es más la derrota con la que uno convive que la victoria. Es más los títulos que uno pierde que los que gana. La famosa frase de Jordan que él falló más de las que metió. Y uno convivir con esa derrota, con la crítica, con el temor de que asumas las responsabilidades tus hijos, tu esposa, tu familia, tu papá, tu mamá, etcétera, etcétera. Y aún así ser capaz de ir a poner el pecho nuevamente a exponer lo que tú haces ante todo el mundo, porque esa es una gran diferencia. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué tal que tu trabajo lo juzgaran todos los días? ¿Qué tal que tú tuvieras que hacer las audiencias todos los días ante 80.000 o 100.000 o 10 millones de personas y que apenas acabe la audiencia te digan, te equivocaste en una letra, te equivocaste en una palabra, esto está mal, lo otro dijiste, hoy estabas enojado, hoy estabas triste? Y a la final lo que yo digo es que seguimos siendo seres humanos como todo el mundo, ¿cierto? Que no podemos cometer errores, que el error de nosotros es castigado y errores cometen todas las personas a diario. Entonces la resiliencia y la mentalidad y la fortaleza es lo que lo hace uno a diario, porque si uno no es capaz de convivir con eso, apague y vámonos, sale otro que sí es capaz. Sí, total, me quedo contigo. Pues uno de abogado deportivo le da palo cuando pierde casos, ¿no? Pero pues no es todos los días. Eso ahí en redes sociales dura 2 días y ya está, pero pues claro, ese tema de la fortaleza mental es importante. Oye, y hablando de papas calientes, ya como pasando a tu experiencia como profesional, ¿cuál fue tu papa caliente? La que tú digas, sí, ese partido o esa experiencia fue la más brava que yo pude haber enfrentado en mi carrera. Yo creo que ese riesgo es constante, porque es cada 3 días, es cada 8 días, y uno siempre comete errores. Y yo no me acuerdo quién hizo una descripción de que ser futbolista es como andar en un vehículo a 280 kilómetros por hora diarios. Y es la aventura en la que uno está constantemente, y hoy en día con las redes sociales. Pero hubo un momento en mi carrera que fue muy duro y fue una vez que desperdicié una opción de gol muy clara, muy, muy, muy clara, muy clara. Recuerdo que la jugada, eso fue con Junior, dribló Chara, Jimmy por la derecha y yo venía pisando el área. Y esas jugadas que uno dice, se me apareció Diosito, que no es sino empujarla. Jimmy se va solo contra el arquero y yo, Jimmy.
Jimmy, Jimmy, yo solo, solo. Y él levanta la calle y me la tira así rodadita, yo solo, solo, frente al arco. Y yo voy así de lado a golpear el balón con borde interno y arrancar a celebrar. O sea, voy a hacer las dos cosas a la vez. Y de repente yo no volví a ver nunca más la jugada, nunca más la volví a ver en mi vida. Pero creo que el balón me brinca, no sé, 3 milímetros, 5 milímetros antes de yo impactarla. Y la pelota, yo le pego con el borde interno, pero la pelota sube, pega en el palo. Yo estaba, no sé, a 3 metros del arco, de frente, solo. La pelota pega en el palo, rebota en el piso, pero no entra. Y ya el arquero, pues, la coge. Y Comesaña, o sea, es una jugada de un blooper que a mí me pueden poner esa situación 500 veces y 500 veces va a ser gol. Y me pasó esa vez, como le ha pasado a muchísimos, como le pasó hace Claro. poco a Mateus, como le ha pasado a Borré, como le ha pasado a Muriel, como le ha pasado a cantidades, incluso al mismo Cristiano. Pero eso ahí fue muy devastador por todo el bullying y la crítica que recibí, que recibió mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposa. A mis hijos los metían en tanques de agua en el colegio por eso. A mi mamá le escribían, a mi esposa la amenazaban, o sea fue muy fuerte por la consecuencia de lo que trajo, ni siquiera por mí, porque yo decía, bueno, pues yo mañana hago otro gol y a lo mejor las cosas se opacan. Había tenido una buena carrera en Junior y la gente me quería y me podía perdonar, ¿cierto? Pero son situaciones que la gente se queda con el bullying, con la crítica, se ríen, hacen memes, pero no dan realmente con el dolor que uno convive. Pues yo sí todavía cierro los ojos y veo esa jugada. Hay días que me cogen la pensadera y uno hace muchos goles que no hizo y mete un poco de balones que no metió en la vida real, pero ya está, eso digamos que es un síndrome que nos pasa a nosotros. Sí, total, hace poco leí un libro donde decía que la gente siempre se va a acordar de lo malo, pero olvida muy rapidito lo bueno. Entonces eso creo que aplica en toda carrera. Oye, y de esas enseñanzas, también por ahí en un libro leí que obviamente el fútbol es, dirás, que como dice Kike Wolf, ¿no? ¿Qué vas a saber de la vida si nunca jugaste el fútbol? ¿Cuál es la enseñanza más grande que te dejó ser futbolista profesional a ti? Es que yo no podría escoger una, el fútbol es tan bonito, el fútbol es un deporte tan hermoso que todos los días me da enseñanzas, todos los días, y le voy a explicar por qué. Yo todos los días aprendí algo y hubo un momento de mi vida que lo sufría mucho y me dediqué a estudiar las problemáticas que padecíamos nosotros, porque no era que me pasara a mí solo, le pasaba a mi compañero, al arquero, al delantero, al entrenador, al directivo. Y, y fui comprendiendo lo que tenía que enseñarme el fútbol a diario. Y comencé a aprender los valores que me dejaba el deporte a diario, a ser solidario, a respetar al rival, respetar la autoridad, aprender a perder, aprender a celebrar y aprender a triunfar. Yo me acuerdo que uno de los aprendizajes más grandes que tuve yo es que cuando yo era el ídolo, cuando estaba en la euforia, que hacía triplete, me llevaba el balón para la casa, éramos campeones, digamos que en mi momento era lo más que podía tener, campeón de todo, tenía todo el reconocimiento. Esos eran los momentos que más sabiduría le pedí a Dios. Permíteme irme a disfrutar a mi casa, con mis hijos, no me desenfoques de la realidad porque uno se mete en una burbuja de que todo el mundo quiere estar contigo, tenés acceso a lo que quiera, a dinero, a mujeres, a fiesta, a licor, a los momentos efímeros que te deja la emoción del triunfalismo. Y siempre le pedí a Dios mucha sabiduría para enfrentar esos momentos, sobre todo los momentos de alegría y los momentos de triunfo, porque los momentos de dificultad, al final yo sabía que iba a estar siempre mi familia, ¿cierto? Siempre eran los que iban a estar obligatoriamente, mientras que en los momentos de alegría aparecen 800.000 personas, que no estoy diciendo que sea malo, pero que siempre le pedí a Dios mucha sabiduría para poder siempre irme a mi casa, celebrar con los míos, tranquilo, sin consumir alcohol, sin buscar nada diferente a lo que merecía disfrutar de los poquitos momentos de satisfacción que te deja el fútbol y hasta me atreví a decir que la vida. Luego, cuando me retiro, viene otra etapa de la vida donde más aprendizaje todavía nos deja y comienzo a echar para atrás todas las cosas que hice y que no hice y comienzo a ver reflejado una cantidad de errores y de situaciones que cometemos nosotros. Y posterior a eso, tengo a mi hijo compitiendo actualmente de 9 años y me encanta ir todos los días con él a entrenar y me encanta dejarle una reflexión que nos deja el fútbol a diario. Cuando gana,
le enseño que solo la victoria no es lo único bueno, que mire los otros, los que derrotó, que tenga dignidad, que tenga respeto, que vaya y también y les agradezca. Cuando pierde, le enseño que eso no es lo más malo de la vida, que los otros están celebrando y que también sería bueno disfrutar y que uno aprende de la derrota. Y lo mismo, a respetar la autoridad, a aprender que no siempre él es el único, a que trabaje en equipo, a que sea solidario, a que aprenda a convivir con niños de otros estratos sociales y etcétera. Miles de reflexiones que nos deja a diario el deporte, incluso hasta para el matrimonio, hasta para la relación, porque se convierte en un conflicto de emociones por desconocimiento. A lo mejor mi esposa no conozca todo lo que yo conozco técnicamente del fútbol y muchas veces los juzgamientos y las críticas hacia otros niños, entrenadores o nuestro mismo hijo va orientada a una desinformación que tienen ellos. Entonces también ha servido mucho para, digamos, formar a los padres de familia, que también me encanta hablar desde la experiencia y lo que he vivido. Y si vos me preguntás qué me dejó el fútbol, en resumen, es que cada dificultad la convertía en una oportunidad. Cada momento difícil de mi vida me di cuenta que tenía una solución y una oportunidad. Y eso fue a lo que me dediqué. Si usted me pregunta cuál es mi mayor habilidad, es esa, encontrar la oportunidad en la dificultad. Oye, bueno, y después de esa experiencia profesional y también porque he tenido la oportunidad de hablarlo con varias personas, viene el difícil retiro, ¿no? Y el retiro es un tema que tanto en cualquier trabajo, como inclusive, pues, bueno, en los futbolistas que son viejos para el fútbol, pero son nuevos para la vida. ¿Cómo fue esa transición? Nos contaste al principio que tuviste la oportunidad de retirarte en el Envigado, pero ¿cuándo fue que Jorge dijo, ya no más, y empezaste esa transición a conocer esa vida después del fútbol? Bueno, yo venía estudiando desde hace mucho tiempo, venía preparándome académicamente para cuando me llegara al retiro. Era director técnico profesional y me gradué en Argentina, hice la licencia pro acá en Colombia, ya tenía casi la mitad de la carrera de gestión deportiva, venía estudiando diplomados, hice un estudio del fútbol colombiano sobre las problemáticas, pero realmente lo que a mí me marcó fueron dos cosas. Una, cuando comencé a perderle la pasión, cuando sentí que no vibraba de levantarme todos los días, de ir a entrenar, de aguantarme las injusticias con las que convive uno a diario en el fútbol. Y dos, la pandemia. ¿Por qué la pandemia? Porque nosotros somos, aunque no parezca, somos muy ausentes de los hogares por los viajes, las concentraciones y más si juegas en un fútbol internacional o en un equipo donde tiene muchas competencias de internacional local. Tú viajas, concentras, viajas, tal, tal, y uno se vuelve muy ausente del hogar, ¿cierto? Em, Mis dos hijos anteriores, yo tengo tres hijos, mis dos hijos anteriores, al mayor me hubiera encantado, me hubiera fascinado poderlo acompañar como acompaño al que tengo actualmente, que lo lleva a entrenar, y me hubiera encantado que los de ahora hubieran vivido la vida que vivió el mayor, ¿cierto? Pero no puedo escoger nada. Entonces, cuando llegó la pandemia, nació nuestro tercer hijo, Benjamín, y la pandemia para nosotros fue momentos difíciles como para todos, pero yo lo disfruté mucho en mi hogar porque pasé encerrado con ellos, me levantaba, le daba tetero, cambiaba pañales, me levantaba con mis niños, podía jugar hasta tarde, podía dedicarle el tiempo que muy pocas veces había tenido, no porque no fuera buen papá, sino porque muchas veces el tiempo no lo permitía. Y cuando arrancamos otra vez la competencia, cuando se reactivó, concentración, viaje, yo ya no quería salir de la casa, ya no quería salir de la casa, quería estar con mis hijos, pero teníamos un dilema grande y es que yo no fui un futbolista que cobrara dinero exagerado para vivir el resto de su vida lo que tuviera, y eso lo tenía muy claro, y pues el fútbol era nuestra principal fuente de ingresos, ¿cierto? Cuando yo acabo el contrato ese año, ya estaba instalado en Medellín nuevamente, estaba jugando en Envigado y no renovo contrato con Envigado y lo que me sale es para jugar afuera, en otro país, en otra ciudad. Y ya no sentía la misma pasión, ya no vibraba con lo mismo, ya no me daba ganas de ir a entrenar.
Y una vez pues, le dije a mi esposa que siempre he consultado todo con ella, le dije, mira, redacté esto y era mi carta de despedida. Y ella, ay, pero ¿cómo? ¿Qué año Revísemela era? si está bien. Eso fue en el 2021, 2021, ya estoy dando después de la con... pandemia, Sí. y lo publiqué y chao. Yo le dije, deme un año, 2 años que yo volvemos a arrancar. Mi esposa creo que fui afortunado de haber encontrado una buena mujer para mi vida, para mi carrera. Ha comprendido todos los momentos de éxito, de fracaso, de alegría, de tristeza. Y nada, nos retiramos y ya arranqué con el proyecto educativo, siendo muy duro porque es como si yo te dijera en este momento a vos, César, te dijera, César, hermano, no puedo volver a ser abogado. Ya, chao, se murió, se acabó su profesión. Usted tiene que ser de aquí para adelante basquetbolista. Y usted va a decir, pero basquetbolista, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Y yo nunca he jugado. Yo, a hermano, le tocó y a usted le va a tocar aprender a jugar basquetbol y eso es lo que nos pasa a nosotros. Se acaba lo que has hecho toda la vida con una gran diferencia, es que estamos súper jóvenes, que no nos pensionamos, ya se nos acabó la vida productiva laboral y no nos pensionamos. ¿Y de qué vamos a vivir? Si no tenemos los ingresos de aquellos que nos dejaba el fútbol. Pero adicional, si tuviste uno o dos apartamentos, a lo mejor en uno vivas, a lo mejor en uno se lo diste a la mamá, a lo mejor, ¿y de qué vas a vivir de la renta de un apartamento cuando traías un estilo de vida alto, donde tus hijos estudian en buenos colegios, tu esposa tenía un buen estilo de vida? Arrastramos con la responsabilidad de cantidades de personas y te das cuenta de que, bueno, madre, ¿y ahora? Entonces el capital que puedes tener uno, dos, tres apartamentos por ahí, se va consumiendo mientras pones como un alto en tu vida a ver qué vas a hacer. Comenzás a estudiar y ya a los 3 años, el 99 de cada 10 deportistas entran en bancarrota después del retiro. El Eso. 60% se divorcia después del retiro. El 50% entra en consumo de alcohol, ludopatía, trastornos del sueño. eh, y un mundo de situaciones que digamos, las experimenté en carne propia y en carne de colegas y de compañeros que han ido viviendo esas transiciones. Y es muy fuerte porque entras en un periodo oscuro donde no sabes cuál es tu pasión, donde no sabes si escoger entre tu pasión o trabajar en algo porque necesitas comer y tu familia también, donde en la última etapa de un futbolista disminuye, obviamente aumenta la edad, disminuye el rendimiento, disminuye la capacidad física, disminuyen los ingresos y por aquí arriba en la montaña más alta se queda el ego, que ese ego es el que te hace creer que todavía eres, que vives en la burbuja de que todo el mundo te quiere, que todo el mundo te sale, que todo el mundo no hace fila a ningún lado. Y ese ego también permite muchas veces esa sensación de que no puedes trabajar en cualquier lugar porque eres tal y tal y tal. Y entre esa transición es un periodo que nubla mucho a las personas. Y digámoslo, ese momento es donde llegan la mayoría de fracasos de los atletas. Divorcios, bancarrotas, problemas financieros, problemas jurídicos y un mundo de cosas. Afortunadamente, digamos, ese bache que lo, lo viví, lo viví en muchos aspectos. Estuve muy fuerte con mi familia, con mi esposa, mis papás, mi suegra. Venía preparándome para todo eso y aún así muy difícil. Y yo creo que la academia, la pasión, la oportunidad de encontrar la oportunidad en la dificultad, los amigos del fútbol que me dejó también han sido muy importantes en eso. Me permitieron salir adelante, crear el proyecto educativo y hoy en día, digamos que somos grandes referentes de, de esta experiencia. Entonces, de toda esa dificultad fuimos aprendiendo y le sacamos el lado positivo. He conocido grandes personas en la industria, estamos metidos, hemos articulado muchos actores de la industria. El caso tuyo, el caso de Joe, que son personas que hemos querido acercar a través de la academia, de que nos enseñen, porque siempre digo lo mismo, nos juzgan y nos señalan por un mundo de cosas que nunca nadie nos enseñó. ¿Quién me enseñó a mí a firmar un contrato laboral? Nadie. Y firmé, no sé, 14, solo. Nunca Sí. nadie me enseñó. No sé si lo hice bien o lo hice mal. Uno lo hice mal. ¿Quién me enseñó a mí a convivir con el dinero, a gastarme el dinero? No, desde los 14 años, desde los 13 años ya me ganaba el salario mínimo y yo no sabía qué hacer con el dinero. Y cuando quise tener uso de razón, ya no me llegaba como me llegaba antes.
¿Quién me enseñó a mí a hablar en medios de comunicación? Nadie. Y nosotros estamos expuestos todo el tiempo a las redes, a los medios. ¿Quién me enseñó a mí a convivir con la presión, con la dificultad y con el reto desde los 14, 15 años de ser un atleta, de cargar responsabilidad económica, financiera y de un mundo de cosas? ¿Quién nos preparó? Entonces, cuando queremos juzgar a los atletas que se convierten en referentes máximos por una habilidad que tienen, no comprendemos que somos seres humanos que también necesitamos de todo este tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? A la final, meternos en la humanidad del deportista, conociéndola de primera mano todo y queriendo brindar esas herramientas para que cada vez sean deportistas más integrales, de que no sean solo el nombre de un jugador que cobra mucho dinero, que se conviertan en marcas personales y en empresas que puedan incluso aportar desarrollo para nuestro país como lo estamos haciendo actualmente, generando empleo, generando más de 1.000, 2.000 empleos directos a través de las inversiones que hacemos dentro del país, generando desarrollo colaborativo como lo que hacemos con ustedes, creando contenido educativo para que después los deportistas tengan acceso a todo digamos, la información y conocimiento que ustedes tienen a través de los psicólogos, los financieros. Y hemos ido creando un ecosistema muy bonito, del cual nos sentimos muy, muy, muy orgullosos y que sin duda sin el apoyo de todos los que han estado hubiera sido imposible. O sea, ya empezamos como esa parte de tu vida del Jorge emprendedor, por así decirlo. Entonces, ¿cuándo es que se te prende ese bombillito que tú dices, oiga, tengo que hacer este Players Academy? Cuéntanos a grandes rasgos, cómo lo descubriste, cómo has descubierto ese propósito y como el objetivo principal pues de este emprendimiento espectacular. Reitero que al principio te dije que te admiro un montón por hacerlo, porque creo que es una cosa que los atletas necesitan bastante. Pero sí me gustaría saber cómo Jorge se levanta ese día y dice, por ahí es el camino. Bueno, yo como te decía, en los últimos años de mi carrera me sucedieron muchas cosas que hubiera podido evitar si hubiera tenido conocimiento, ¿cierto? Entonces, yo siempre dije, yo no quiero que le suceda a los demás. Y comencé a educar a mis compañeros, a mis colegas, y a los más jovencitos les decía, no cometan los mismos errores que yo cometí. Hagan esto, busquen un tributarista, busquen un abogado, busquen un financiero. Vengan, necesitan que lo ayude, yo los puedo ayudar, venga, yo los asesoro cómo firmar un contrato laboral. Que yo ya venía pues preparándome, estudiando, y cuando me retiro, yo nunca fui polémico en mi carrera. Yo creo que nunca tuve un solo escándalo, nunca tuve un solo problema de indisciplina, ni de llegar tarde, ni borracho, ni una pelea. Yo creo que nadie puede decir eso en los clubes donde estuve. Y cuando se acaba la carrera, yo grabo un video donde hablo de las problemáticas, donde hablo del difícil acceso a una pensión, donde hablo de la falta de formación académica, donde hablo del retiro. Lo grabé y, y lo dejé guardado. Lo dejé guardado como 6 meses y una vez volví a sacar el video y yo, "Ay, a mí me gusta este video". Se lo mostré como a 3 colegas importantes del medio y me dijeron, Jorge, fue pucha hermano, qué video. Y yo, ¿será que lo publico? Yo en mis redes sociales nunca había montado nada al respecto, siempre era como de fútbol y mi familia. Y me dio por lanzar el video. El video se llamó Revolucionemos el deporte con educación. Sí. Pero al final yo hacía una convocatoria y yo les decía, venga, unámonos para que cambiemos esta historia. Y eso fue algo que se volvió súper viral. Todo el mundo le empezó a postear porque era como el secreto a voces que todo el mundo tenía, pero que nadie decía. Ujú. Y fue muy bonito porque me empezaron a buscar instituciones educativas, colegios, universidades, profesionales en cada una de las ramas, psicólogos, abogados, financieros, jugadores, entrenadores. Y yo decía, Dios mío, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? Entonces todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Fui al Congreso de la República, me invitaron desde la Comisión de Derechos Humanos, presidí una audiencia pública, se vino una ola de nieve y ahí nace The Players Academy, que es precisamente una comunidad de deportistas donde estamos el Pío Valderrama, James Rodríguez, David Ospina, Gustavo Cuellar, Rafael Santos Borré, Juanfer Quintero, Choronta Restrepo, Daniela Montoya, Sebas Viera, muchos de ellos con los que yo conviví y que me tendieron la mano porque sabían que era el momento de que nos uniéramos y a eso nos unimos también con Joe, con Lucas, con la psicóloga Mercedes Alfonso y empezamos a crear
creamos una plataforma educativa con contenido específico para los deportistas, donde les enseñábamos todo esto de lo que estoy hablando. Y eso empezó a desencadenar una cosa con la otra, una cosa con la otra. Empezamos a asesorar deportistas, empezamos a generar una credibilidad dentro de la industria, empezamos a educar, a capacitar, fueron creciendo las redes, creciendo el proyecto. Nos metimos con Fortaleza, creamos dentro de Fortaleza el comité educativo que se llama Fortaverso. Y eso también nos dio un gran impulso porque nos metimos donde siempre hemos querido en el fútbol profesional. Hoy educamos distintos actores porque nos dimos cuenta que no solo es el futbolista, sino un ecosistema que está a su alrededor, donde es padres de familia, entrenadores, directivos, deportistas, impactando a más de, no sé, 50.000, 60.000 personas hasta ahora con la administración de Medellín, con la alcaldía también a través de su Secretaría de Juventud y de Seguridad y Convivencia. Fuimos desarrollando productos como conversatorios, recorridos, como una especie de recorridos turísticos donde bajamos los chicos de las comunas, les damos recorridos por el estadio fomentando la importancia del deporte y después terminamos con charlas de sensibilización, de valores. Hemos venido haciendo congresos, no, o sea, todo con el tema educativo. Hoy en día asesoramos muchos deportistas en cada una de las áreas, en cada una de las áreas. Desde lo financiero hemos creado proyectos muy importantes de desarrollo inmobiliario, donde se generan más de 2.000, 3.000 empleos directos y un derrame económico muy importante para la ciudad, porque creemos que el sentimiento del atleta, del deportista que va al extranjero, es de patriotismo, de patriota que quiere devolverle un poco a su país, por eso la emoción de ellos cuando vienen a la selección. Y dentro de esa estrategia hemos querido, venga, devolvámosle al país un poquito de lo que nos ha dado. Muchos tienen temores económicos de traer los dineros hacia el país, ¿cierto? Y realizan inversiones en el extranjero que, pues, también posiblemente sean más seguras, como dicen algunos, pero nosotros hemos querido también apostarle al desarrollo del país. Venga, es que nosotros también, si nos unimos, podemos crear un ecosistema dentro del país que nos apalanquemos y nos apoyemos nosotros mismos. Y yo he querido que a nosotros nos busquen para que necesiten un abogado y yo tirarlos para donde ustedes. Y hoy en día los abogados que nos representan tienen casos importantísimos de atletas que en su momento confiaron en nosotros y la psicóloga es psicóloga de una cantidad de atletas que han venido a raíz de players. Y así se ha creado un ecosistema espectacular del cual nos sentimos muy orgullosos y que creo que es el camino, que creo que es el camino. Yo creo que la educación es la herramienta más poderosa que puede tener un ser humano y lo cuento con una anécdota muy particular. Mi mamá siempre me decía a mí, desde que tengo uso de razón, papi, estudie. Papi, hay que estudiar siempre. Yo salía de la casa y me decía, papi, principios y valores. Donde quiera que estés, principios y... Me da nostalgia porque me decía mi mamá, a cualquier lugar que vayas del mundo, nunca nadie te va a poder quitar la educación. Es lo que nunca te van a poder quitar. Y en realidad perdí mucho en mi vida. Perdí todo después de que terminé mi carrera deportiva. Y nunca nadie me pudo quitar todo lo que aprendí, ¿cierto? Ni la educación que adquirí. El año pasado viví en Arabia Saudita y me quitaron todas las maletas, se perdieron todas las maletas, pero entré al país con la educación, entré a ese país, a otro continente con la educación que adquirí. Y me siento completamente feliz y orgulloso de eso y es mi mensaje hacia los demás. Venga, es que si usted se prepara, si usted educa, si usted capacita, usted lo único que va a hacer es que va a ser mejor en su profesión. Si usted es un atleta, va a ser un mejor atleta. Si usted es un psicólogo, va a ser un mejor psicólogo. Y así, así, así. Una cantidad de cosas. Y obviamente, pues nos especializamos en los deportistas, que es lo que conocemos. Y queremos contagiar lo que vos decías ahora. Queremos inspirar, queremos contagiar. Y para mí me llena de mucha satisfacción ver que cuando arrancamos esto, solo el 4% de nosotros estudiaba. Y hoy podemos decir que cerca del 15 o el 20% de los deportistas del país estudian, que hemos metido más de 60 deportistas a estudiar carreras profesionales, que hemos creado un diplomado donde se meten más de 10 12 deportistas activos de hoy en día y eso pues nos infla el pecho, digamos, de mucha satisfacción y de mucho orgullo y lo digo nos porque yo soy la cara visible muchas veces en todo, pero detrás tenemos una cantidad de personas que trabajan con nosotros en el día a día que simplemente han creído también en este mismo propósito. Qué pena. No, lo que te digo, este espacio es realmente para eso, para buscar la inspiración
y creo que con esta última participación de verdad que hasta se me quiebra la voz. Ya para finalizar, Jorge, pues está muy claro que Players Academy va muy bien y seguramente seguirá creciendo porque tienes más que claro el propósito, pero ¿cómo te imaginas en unos años? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde a ese Jorge Aguirre? ¿Cómo te imaginas que te van a recordar y para dónde ves ese horizonte de este emprendimiento tan espectacular en el que estás tan comprometido? Bueno, yo siempre he querido y una de las frases que nos identifican y con las que contagié a los chicos que nos apoyaron en este proyecto, y es que yo quiero dejar un legado. Yo quiero dejar un legado que cuando hablen de Players Academy, cuando hablen de Jorge Aguirre, que hablen de que marcamos un momento en la historia del deporte, que logramos transformar el deporte con educación, que, que desde ahí dejemos un legado para las siguientes generaciones. Así quisiera como quisiera que nos vieran de esa manera, quisiera que nos vieran así, dejando un legado. Bueno, Jorge, pues realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Ya para terminar, nada, ¿dónde pues, las personas pueden encontrar tu información, redes sociales, la página de internet de lo que estás montando? Bueno, las redes sociales de nosotros son de playersacademy.co. Ahí pues montamos mucha información valiosa, graciosa. Ahí montamos de todo tipo de contenido, pero siempre enfocado en formar deportistas integrales. La página web igual, www.playersacademy.co. Ahí tenemos contenido educativo muy bacano. Tenemos unos cursos que ya están pregrabados. Tenemos webinars que hacemos continuamente con una información muy bacana para los distintos públicos. Yo aparezco como Jorge Aguirre 16 también en Instagram y en Facebook. Y nada, que nos sigan, que nos acompañen, que nos den ideas, que esto es una economía colaborativa que nos hemos inventado con el único ánimo de servir y apoyar al desarrollo deportivo y del país. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recuerda que en esta consultora siempre serás parte de nuestros héroes. De verdad, admiración total por todo lo que has hecho. La mejor de las suertes, la mejor onda en este proyecto. Y seguimos enamorados creo que de la misma cosa que nos mueve este corazoncito que se llama deporte y fútbol. Así que, Jorge, muchas gracias por tu tiempo y seguimos. Bueno, César, muchísimas gracias a vos. Sabes que el respeto y la admiración es mutua. También eres parte de nosotros y nada, muchas gracias a las personas que estuvieron y por ahí nos estamos viendo en otro capítulo. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Chao.